Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarles cómo podemos construir un sencillo radiotransmisor FM con el cual podamos enviar una señal de audio por varios metros de distancia. Este circuito estará hecho de tal forma que se transmite la señal a través de la banda comercial de FM, de modo que podamos recibir la señal con cualquier radio común. También este circuito será de baja potencia, será compacto, estará hecho con componentes muy fáciles de conseguir y hará uso de una antena fractal. Los componentes necesarios son los siguientes: una placa fenólica de 5x5 de doble cara, una resistencia de 47 kΩ, una de 10 kΩ, una de 4.7 kΩ, una de 330 Ω, un transistor 2N3904, un capacitor electrolítico de 4.7 microfaradios a 16 volt, un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios, dos de 1 nanofaradio, uno de 33 picofaradios, uno de 10 picofaradios y un inductor. Ahora, este inductor yo mismo lo hice. Lo hice enrollando 6 veces alambre como el que utilizamos para protoboard, que es este de calibre 22 me parece, sobre una broca de un 16avo, como esta, que tiene un grosor de más o menos 1,5 milímetros. También es importante que tenga las siguientes características. Entre la primera y la última espira del enrollamiento debe de tener 6 milímetros de distancia y sus terminales deben de tener aproximadamente 1.5 centímetros. Es necesario que las espiras no se toquen entre ellas, sino que haya un ligero espacio entre cada una. Este inductor lo hice de esta forma debido a las características de la antena que vamos a utilizar. Ahora, el diagrama con el que me voy a guiar para construir el circuito es este, que es el que mostré al principio, en el cual podemos ver la entrada de audio, que es esta etapa de acoplamiento de aquí. Luego vemos la etapa de modulación FM, que es donde se encuentra el transistor, la salida, que es la antena, y una entrada de alimentación. Ahora, quiero que noten que este circuito no tiene un trimmer o capacitor variable de ajuste, sino que más bien he dejado fijos los valores de los componentes que le dan la frecuencia a la cual oscila el modulador. Y esto es para mantener la sencillez del circuito, además de que, a mi parecer, el trimmer es un componente muy frágil que se descompone muy rápido. Sin embargo, podemos ajustar ligeramente la frecuencia a la cual oscila el circuito variando la alimentación total. Este circuito trabaja aproximadamente entre los 5 y los 18 volts, lo que nos da como frecuencias de salida más o menos 88 MHz a 100 MHz respectivamente. Como en este caso yo lo voy a alimentar con un cable USB, voy a esperar un voltaje de 5 volts de corriente directa y por lo tanto aproximadamente una salida de 88 MHz. Bien, ahora para la impresión de la placa del circuito he hecho este diseño que consta de dos partes. En la primera tenemos las pistas del circuito, las que van a interconectar cada uno de los componentes. Y en la segunda parte tenemos lo que va a ser la antena fractal. Más adelante les voy a explicar un poco acerca de por qué tiene esta forma la antena. En este caso, siempre es necesario imprimir una placa de circuito, ya que no es posible probarlo directamente en un protoboard, debido a las capacitancias parásitas propias de estos dispositivos. Ahora voy a recortar los diseños y los voy a planchar en la placa doble cara de cobre. Una cosa que hay que tener en cuenta en este diseño es que tiene un sentido. En este caso, esta esquina que se encuentra aquí es la salida de la antena y esta que está aquí, que tiene un pequeño cuadrado, es la entrada de la antena. Ambas tienen que quedar en la misma esquina para poderle hacer una perforación y que se pueda interconectar a través de la placa. Bien, ya los tengo aquí. Estos diseños junto con la lista de componentes se los voy a dejar en la descripción para que ustedes los puedan descargar y probarlos si gustan. También es importante que para imprimir la placa utilicen un método que les permita imprimir el diseño con muy buena calidad, ya que por ejemplo en el caso de la antena las pistas miden aproximadamente 2 décimas de milímetro. Entonces si se pierde alguna de las partes de la antena, va a ser muy difícil que el circuito funcione y hay que tener mucho cuidado que toda la antena quede íntegra.
Yo subí hace poco un video donde muestro un procedimiento que sirve para hacer este tipo de impresiones de buena calidad y se los voy a dejar aquí arriba en la i que aparece en la esquina para que ustedes lo puedan revisar. Ahora voy a pasar a transferir el diseño a la placa. Así quedó el diseño transferido a la placa. Con el plumón de tinta permanente corregí algunos puntos donde no se imprimió bien y también tapé todos los huecos de las perforaciones en donde van los componentes, porque en este caso no los vamos a soldar a través del agujero, sino sobre las pistas. Ahora vamos a pasar a revelar la placa. Ya está lista. Así ha quedado la placa después de la impresión y revelado. Ahora tenemos que verificar que haya continuidad en toda la antena. En este caso, nuestra antena es un solo camino, una sola pista, que recorre y llena el espacio de toda la placa y termina en este extremo. Pero es necesario que haya continuidad, por eso voy a utilizar el multímetro en modo de medición de continuidad y voy a probar si efectivamente está completa. Muy bien, el multímetro hace ese sonido que significa que sí, efectivamente hay una continuidad. Entonces vamos a limpiar ahora la placa. Voy a usar acetona. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de la antena. Cuando nosotros hacemos un transmisor de radio, es necesario colocarle una antena. De esta manera el dispositivo podrá irradiar la señal al ambiente. Pero con los transmisores FM sucede algo, y es que sus antenas pues deben de tener un tamaño bastante considerable. Para mostrarles esto, hice este ejemplo. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la antena para el transmisor es directamente proporcional a la longitud de onda de la señal que queremos irradiar. En este caso tomé como ejemplo la frecuencia de 98 MHz, que es la frecuencia media de la banda comercial de FM, y para obtener su longitud de onda, y por lo tanto la longitud de la antena, tenemos la siguiente fórmula. Longitud de onda es igual a la constante de la velocidad de la luz, que son 300 millones de metros por segundo, sobre la frecuencia, que son 98 millones de oscilaciones por segundo.
Si hacemos la operación, nos da como resultado lo siguiente. La longitud de onda es de 3.06 metros. Ahora, ese tamaño es muy grande para una antena. Sin embargo, las hay. Generalmente son antenas que cuentan con dos varillas metálicas que, si sumamos sus tamaños, nos da este total. Ahora, este es un ejemplo, pero la mayoría de las frecuencias dentro de la banda comercial de FM tendrán aproximadamente estas longitudes, unos pocos centímetros más, unos pocos centímetros menos. Pero generalmente se utilizan también antenas de media onda o de un cuarto de onda. Estas usualmente son monopolos, que son una sola varilla metálica que puede tener la mitad o un cuarto de la longitud de onda total. Podemos ver que, por ejemplo, una antena de media onda nos da 1.53 metros y la de un cuarto de onda nos da 76.5 centímetros. Ambas aún tienen un tamaño bastante considerable y si nosotros estamos viendo que nuestro transmisor es pequeño, pues el tamaño de la antena es bastante grande. Ahora es posible hacer antenas mucho más pequeñas que esto. Sin embargo, la potencia que podrá radiar pues se verá reducida. Y es aquí donde entran las antenas fractales. Esta antena se conoce como fractal porque está basada en un diseño geométrico que se repite periódicamente a lo largo de toda la antena. En años recientes se han estudiado estas antenas debido a que presentan propiedades bastante particulares y que mejoran mucho tanto la recepción como la transmisión de radio. Una de las primeras ventajas es que se puede compactar una antena larga en este diseño. Por ejemplo, si nosotros medimos cada una de las secciones de las que está compuesta esta antena y sumamos todas sus longitudes, nos vamos a dar cuenta que la antena mide aproximadamente 1,5 metros, pero está compactada en un espacio bastante pequeño. Otra de las particularidades que le da ventaja a este tipo de antenas son las figuras geométricas con las que está construida. Se ha descubierto que las figuras que tienen ángulos muy pronunciados mejoran bastante la transmisión y la recepción de los datos. Esto es porque estos ángulos pequeños actúan como si fueran muchas pequeñas antenas y que están trabajando en conjunto. Y por lo tanto esta antena tiene más potencia que una de igual longitud, pero de construcción convencional. Les voy a dejar en la descripción un documento de investigación científica que está en inglés, pero que explica muy bien las bases científicas y los fundamentos matemáticos de este tipo de antenas, por si ustedes quieren saber más acerca de las antenas fractales. Muy bien, ahora les voy a mostrar cómo vamos a soldar los componentes. Como ya lo había mencionado, los componentes van a ir por la parte superior. Únicamente se va a hacer una perforación en esta esquina, que es donde está la antena.
Muy bien, así quedó el circuito. Además de los componentes, le puse un poco de silicón caliente a las terminales de la alimentación y de la entrada de audio y le puse una pequeña base de cartón para evitar que tanto el inductor como la antena hagan contacto directo con alguna pieza sólida, lo cual alteraría su funcionamiento y la frecuencia a la que transmite este radio. Y ahora ya solo nos queda probarlo. Ya solamente nos queda probar el circuito y para eso ya lo he conectado aquí a un adaptador USB que le dará la alimentación de 5 volt, además a la salida de audio de este iPod. Para recibir la señal tengo este viejo teléfono que tiene receptor FM y vamos a probarlo. Primero pues voy a reproducir algo de música. Aún no se escucha nada porque no está sintonizado el radio, pero vamos a ver. Hay que buscar la frecuencia a la que está funcionando el radio. Entonces vamos a empezar desde las más bajas. Escuchas Cuba 90.5 FM. XH. Creo que es ahí. Sí, efectivamente. En ese caso este radio está transmitiendo en el 88.4. Yo tenía estimado que transmitiera entre 88 y 89, entonces más o menos acerté la frecuencia. Ahora voy a probar qué tanta distancia puedo tener con este radio. Muy bien, ahora para hacer una prueba de distancia conecté el transmisor a una toma de corriente de la pared y tengo aquí el iPod. Cambié de dispositivo porque este tiene un poquito mejor recepción de la señal FM y ahora vamos a reproducir música. Vamos a ver más o menos a qué distancia llega. Tal vez no se alcance a ver, pero aquí tengo más o menos de distancia unos 5 metros y la señal aún se escucha muy bien. Ahora no puedo seguir haciéndome para atrás, pero yo creo que unos 7 metros sí puede transmitir la señal correctamente. Ya para concluir este video, solamente me gustaría anotar que realmente el circuito cumple con su propósito. Aun cuando es de muy baja potencia, me parece que transmite la señal a una distancia bastante considerable y que es fácil de recibir para cualquier dispositivo receptor de FM genérico. Por otro lado, el tema de las antenas fractales a mí particularmente me fascina. Desde que empecé a investigar un poco de ellas, me he dado cuenta que son el futuro de las telecomunicaciones. Realmente tienen propiedades muy interesantes y, por ejemplo, la que yo tengo aquí es uno de los modelos más sencillos. Hay otras mucho más complejas, con otras propiedades y con otras formas de funcionamiento. Incluso hay algunas en 3 dimensiones que están hechas para aplicaciones ya muy complejas. Pues si a ustedes les interesa el tema de las telecomunicaciones, no dejen de investigar acerca de las antenas fractales. Yo creo que aquí hay mucho potencial. Muy bien, por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado y que este proyecto les sea útil. Si es así, les agradecería su me gusta,
que se suscriban al canal y que lo compartan. Además, si tienen alguna duda o comentario, en la sección de abajo pueden ponerlo, yo haré lo posible por responderles. Les invito también a que pasen por mi canal y que vean otros videos que estoy seguro que también les serán de interés. Muchas gracias y nos vemos.